Hay casos que estremecen por la brutalidad de los crímenes, pero hay otros que inquietan por la tranquilidad con la que su autor convivió con el resto del mundo mientras escondía un secreto imposible de imaginar. Durante años, un joven estudiante de psicología llevó una vida aparentemente normal en Toluca, México. Publicaba en redes sociales, estudiaba, hablaba con otras personas y nadie sospechaba que detrás de esa imagen se ocultaba uno de los asesinos en serie más perturbadores de los últimos años en el país. Cuando una joven desapareció en octubre de 2019, la investigación condujo a una vivienda donde las autoridades hicieron un descubrimiento aterrador. Lo que encontraron allí destapó una historia que iba mucho más allá de una única víctima y que obligó a reconstruir años de crímenes que habían permanecido ocultos. Hoy, en Archivo Mortal, abrimos el archivo del llamado Monstruo de Toluca, un caso que no solo habla de un asesino en serie, sino también de las señales que pasaron desapercibidas, de víctimas que durante años no obtuvieron respuestas y de una investigación que reveló una realidad mucho más oscura de lo que cualquiera podía imaginar. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar, historias reales, oscuras y perturbadoras, historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. El 2 de febrero de 1990 nació Óscar García Guzmán, en la ciudad de Toluca, en una familia normal, una familia discreta, de esas que no llaman especialmente la atención. Parecían una familia estable, que hacían una vida rutinaria. La figura de su madre aparece como constante, presente, la que lo cuida. Una mujer de carácter tranquilo, atenta, sumisa y muy abnegada hacia su hogar. No levantaba la voz, no confrontaba a su esposo ni a su hijo. Su forma de ser era más cercana al cuidado que a la autoridad. Mantenía la calma incluso cuando no estaba de acuerdo con alguna decisión que se tomara en familia. Del padre se sabe más bien poco. No hay versiones claras sobre su carácter, ni tampoco descripciones detalladas de su papel dentro del círculo familiar. Durante su infancia, Oscar no destaca por su mal comportamiento. No es un niño conflictivo. Al contrario, se le describe como un niño callado, reservado, con muy pocos amigos y siempre alejado de los problemas. En este periodo aparece su vínculo con los animales, con las mascotas. Tenía un gran apego hacia ellos. Los cuidaba, se preocupaba por ellos, buscaba su compañía. De hecho, prefería la compañía de sus mascotas que la de otras personas. Para quienes lo rodeaban les parecía este hecho un tanto extraño. Incluso lo llegaban a ver como algo positivo, porque lo catalogaban como un niño sensible, cariñoso y responsable, pues cuidaba de ellos. Pero con el tiempo, esto se vuelve inquietante. Durante la adolescencia, la vida de Oscar sigue una línea que no parece diferente a lo esperado para su edad. Asiste a la escuela, cumple con lo que se le pide, aunque no tiene muchos amigos, podría decirse que es un joven común, que no genera preocupación alguna. No hay reportes de conductas extrañas, ni hay episodios que causen ninguna alarma en este periodo de su vida. Pero en el año 2006, cuando Oscar contaba con 16 años, ocurre un hecho que marca un antes y un después dentro del ámbito familiar. Su padre pierde la vida en circunstancias que nunca se explicaron con claridad. De hecho, alrededor del fallecimiento de su padre hubo durante años dudas de cómo había perdido la vida. Ocurre dentro del entorno familiar y aún así no se convierte en un tema público, ni en una historia que se cuente con el paso del tiempo. Todo se maneja con una extrema discreción. Más adelante entenderemos por qué. No hubo versiones sobre el hecho,
pero todo se maneja con prisa por dejar atrás lo sucedido y no hablar más sobre el tema. Con el paso de los años, ese episodio parece quedar a un lado de la vida familiar. La rutina continúa. La vida de Oscar parece no alterarse. Con el paso de los años, Oscar llevaba una vida rutinaria. Estudiaba, trabajaba y entrenaba. Se desplazaba por la ciudad y mantenía unos horarios estables. Utilizaba mucho las redes sociales. De hecho, era la forma habitual que tenía de comunicarse con otras personas, más incluso que cara a cara. Conversaba, intercambiaba ideas, opinaba y observaba sin exponerse demasiado físicamente. Parecía que tenía cierto problema en comunicarse frente a frente con las personas. En el espacio digital, Oscar construía una imagen muy cuidada. Se mostraba reflexivo, atento e incluso empático con otras personas. Sabía escuchar a la gente, elegía estratégicamente sus palabras, respondía de manera que hacía sentir a las otras personas comprendidas. Es por ello que generaba confianza. Fuera de las redes sociales, había una parte de su identidad que él mismo se encargaba de reforzar. El entrenamiento físico era sumamente importante para él y mantenerse en forma. Su pasión además eran las artes marciales. Solía siempre vestir con ropa oscura de estilo militar. Buscaba mostrarse más imponente. Esa forma de presentarse también coincidía con su trabajo, pues era guardia de seguridad. Al mismo tiempo, Oscar mostraba un gran interés por la psicología. Estudiaba la carrera en la Universidad Unitec Campus Toluca. No fue una decisión al azar, pues le interesaba, le obsesionaba entender la mente humana, los impulsos de las personas, las reacciones que tenemos. Pasaba horas leyendo, subrayando, y se dice que leía el mismo texto varias veces. Buscaba lecturas sobre el comportamiento criminal, sobre la mente del agresor y sus mecanismos de control. También imitaba algunas de las cosas que leía. Trataba de llevar a la vida real, de aplicar lo que leía, tratar de manipular a las personas. Esto es normal en un estudio de psicología. El problema es cuando se combina con una vida caótica, con una mente distorsionada y con una constante necesidad de control sobre los demás. En la universidad, Oscar no era una figura popular. Tampoco destacaba por episodios problemáticos o conflictos, pero sí que llamaba la atención por ciertos rasgos de su forma de vestir y de su personalidad. Su rostro resultaba familiar para muchas personas, aunque no conocían su nombre. No buscaba atención, pero tampoco era alguien que pasara desapercibido. Pero un día su nombre apareció en un mensaje de texto, cuando una chica no regresó a su casa. No era la primera joven en desaparecer, pero esto haría que todo apuntase hacia Oscar y desvelaría algo mucho más oscuro. Nos debemos trasladar ahora al 24 de octubre de 2019, cuando una joven estudiante de psicología desapareció. El nombre de esta chica era Jessica Jaramillo Orihuela. Tenía 23 años para ese momento y era madre de un bebé. Tenía una vida ordenada, con rutinas claras y establecidas. Siempre avisaba de dónde iba, a qué hora regresaba a casa y con quién estaba. Cuando dejó de responder mensajes y no regresó a casa, su familia se preocupó de inmediato. Jessica ya había hablado de Oscar como una presencia incómoda. Lo describió como una persona que la seguía y la observaba. Dijo que tenía miedo. Se lo comentó a su familia, pero ese aviso, desafortunadamente, no sirvió de nada de lo que ocurrió. Jessica desapareció cuando salió de la universidad. Su padre empezó a buscarla, a preguntar a conocidos, a compañeros de la universidad y a amigos. Las respuestas coincidían. Jessica se había marchado con un chico llamado Oscar. Al principio hay confusión, porque el padre de su hijo, es decir, el ex de Jessica, también se llamaba así. Esto hizo que se retrasara la búsqueda de la joven y que el tiempo jugase en su contra. La familia decidió rastrear el teléfono de Jessica, que estaba vinculado a un ordenador que tenían en casa. La ubicación conduce a un punto concreto.
una casa en el número 219 de la calle Ponciano Díaz, en el fraccionamiento Villas de Santín, en Toluca. El domicilio se encuentra a unos 30 minutos en coche de la universidad a la que asistía Jessica. No se trata de un lugar aislado, es una vivienda común, rodeada de vecinos. Nada que llamase la atención. La familia decide acudir de inmediato a la casa, donde aparece la ubicación del móvil de la joven. Llaman a la puerta, pero nadie contesta. Preguntan a los vecinos, pero no recuerdan haber oído ruidos extraños, ni gritos. Para ellos, ese día había sido completamente normal. El 25 de octubre la familia se divide. Mientras unos permanecen frente al domicilio, otros acuden a la fiscalía para denunciar la desaparición de Jessica. Allí, tropezando con la negligencia institucional, les indican que deben pasar al menos 24 horas para formalizar la denuncia. La familia insiste, discute, espera. A pesar de las trabas, logran por fin que se emita la ficha de búsqueda. Al día siguiente, 26 de octubre, la policía acude al domicilio de Óscar García Guzmán. La familia está presente. Tocan la puerta varias veces, pero no hay respuesta. Los agentes informan que no pueden hacer absolutamente nada sin una orden judicial para ingresar a la vivienda. Los agentes se marchan. Con el paso de las horas, la preocupación va en aumento. La familia no se mueve del lugar. Insisten llamando una y otra vez a la puerta. Siguen esperando que alguien abra, y en esta ocasión, cuando la policía ya se había retirado, hay una respuesta. Óscar abre la puerta de manera hostil. Afirma no conocer a ninguna Jessica, y al mismo tiempo los amenaza con agredirlos con un arma de fuego si no se marchan del lugar. Esa reacción confirma las sospechas de la familia. Este hombre oculta algo acerca de la desaparición de Jessica. A pesar del miedo, los padres no se retiran del lugar, y en un breve instante, la madre de Jessica afirma haberla visto asomarse por una ventana. La muchacha no dice nada, no grita, su mirada parece ausente. Es solo un segundo, pero es suficiente para que su madre dijera haberla visto con vida, observando lo que estaba pasando. La familia va de inmediato a la fiscalía para exigir una revisión inmediata del inmueble. Indican que no hay pruebas suficientes para solicitar una orden ante un juez. Realmente es una respuesta indignante. Probablemente, si se hubiera actuado de otra forma, esta historia tendría otro final. El 27 de octubre, Óscar sale de la vivienda cargando una mochila. Camina con normalidad. Ese mismo día había sido citado por la fiscalía para declarar, pero no se presentó hasta el día siguiente. En su primera declaración niega conocer a Jessica. Más tarde, cambia de versión. Afirma conocer a Jessica y que estuvo con ella el 24 de octubre, y que ella lo habría buscado para pedirle dinero prestado. Las autoridades solicitan permiso para entrar a la casa y verificar que Jessica no se encuentra en su interior. Óscar se niega. Aun con los indicios acumulados, con los testimonios de la familia, la policía lo deja ir. No es hasta la madrugada del 29 de octubre que las autoridades solicitan finalmente una orden judicial para revisar la vivienda. Nuevamente, el tiempo vuelve a pasar. Las acciones se retrasan. Y no es hasta el 30 de octubre cuando la policía por fin ingresa al domicilio. Cabe mencionar que horas antes, Óscar se había marchado para huir de las autoridades. Al entrar, notan cosas fuera de lugar. Al subir al segundo piso, encuentran a Jessica en el baño, sin vida, y con signos de violencia, con marcas de estrangulamiento. La escena confirma lo que la familia llevaba días intentando demostrar. Jessica llevaba poco tiempo sin vida. Pero esto no sería todo. Se encontró algo mucho más espeluznante en el interior de la casa. Al inspeccionar todo el domicilio, se encuentra una libreta con anotaciones e información relevante de lo que estaba sucediendo, así como una lista con nombres. El foco se pone entonces en el jardín de la vivienda.
A simple vista parece que no es nada extraordinario. Nada hace que llame la atención. Pero al fijarse en la tierra, los peritos se dan cuenta de que no era igual en todos los puntos del jardín. Había zonas removidas, diferencias en el color, en la textura del suelo, pequeñas señales que no encajaban, que para un perito experto eran suficientes para empezar a excavar y comprobar si había algo enterrado. Es un trabajo cuidadoso, lento, poniendo atención a cada detalle. Conforme avanzan, empiezan a aparecer algo que estremece a todos. Hallan restos humanos bajo capas de tierra. No se trata de un único cuerpo. El jardín había sido utilizado como un lugar para ocultar a sus víctimas. Los restos localizados se trataban de Adriana González Hernández y de Marta Patricia Navas Sotelo. Como decíamos en este momento, Óscar no se encontraba presente. De hecho, no se encontraba en Toluca, y no enfrentó el momento en el que la evidencia rompió el silencio que se había sostenido durante muchos años. Los casos no se habían relacionado previamente, pero a partir de ese momento las investigaciones se cruzaron. La pregunta ahora era cuánto tiempo se permitió que todo esto ocurriera sin que nadie se diera cuenta. Adriana González tenía 27 años cuando desapareció. Estudiaba también psicología y formaba parte del mismo entorno académico en Toluca. Dentro del ambiente universitario, Adriana percibía a Óscar como alguien cercano, alguien a quien veía a diario. La joven fue vista por última vez el 24 de marzo de 2017, tras salir de su casa ubicada en el poblado de El Ranchito, en Toluca. En los primeros días no hubo presión mediática, no hubo movilizaciones constantes. Los mensajes y las llamadas dejaron de contestarse. El eje central, de nuevo, era la casa de Óscar, en la colonia Villa Santín, pero de nuevo no hubo gritos ni movimientos que alertaran a los vecinos. El caso quedó sin resolver y, como hemos visto, no fue hasta octubre de 2019 que la historia de lo que le sucedió a Adriana pudo reconstruirse. Según el mismo Óscar, que cuando fue detenido relató lo que ocurrió con cada una de sus víctimas, la retuvo hasta asesinarla en febrero de 2018. La causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Marta Patricia Nava, o Patti, como la conocían sus más allegados, tenía 25 años y se la describe como una joven reservada, alegre, agradable, con una vida activa. Trabajaba y a la vez estudiaba criminología en la misma universidad a la que asistía Óscar. Le gustaba entender por qué la gente actúa como actúa o cómo se construyen las decisiones dentro de la mente de un criminal. Era una chica muy inteligente, tenía planes, responsabilidades y tenía personas que la esperaban en casa. Patty no era una joven que desapareciera sin avisar. Siempre avisaba de dónde se encontraba, con quién y a qué hora regresaría a casa. Óscar había visto en varias ocasiones a Patty y había tenido relación vecinal con su madre. Esto hizo que el asesino tuviera perfectamente controlada a Patty, dónde vivía, sus horarios, a pesar de que no hubieran tenido relación personal entre ellos. Según se supo, la joven lo conocía de vista y únicamente el trato que tenía con Óscar era de un saludo cordial. Para ella, él no era una amenaza, era un vecino más. Óscar tenía una fijación particular con las personas que estudiaban la mente, la conducta, la criminalidad. Patty desapareció en febrero de 2019. Con el paso de las horas, la joven no responde a las llamadas ni a los mensajes. La familia empieza a inquietarse, pero piensan que igual se ha quedado hablando con algún amigo o con alguna amiga. Intentaron pensar en algo que les hiciera tranquilizarse, pero al ver que la joven no aparecía, reportaron su desaparición. Y, como se conoció después, el GPS de su teléfono la localizaba en Villasantín, en la vivienda del feminicida, cuya familia se trasladó hasta allí, pero las autoridades no ingresaron al domicilio a tiempo para salvarla. Después se supo que la joven había sido llevada a la casa de Óscar, donde permaneció retenida durante días, según declararía.
Utilizó sustancias para mantenerla en un estado de somnolencia, evitando que la joven pudiera pedir ayuda o intentar huir. Él disfrutaba de saber que tenía el total control en todo momento, el poder decidir, tomar la decisión sobre su víctima. Le quitó la vida a Patty por estrangulamiento en ese mismo mes, o eso es lo que declaró él posteriormente. Hay un detalle que debemos tener en cuenta, y es que cuando Patricia desapareció, el GPS la localizaba en Villasantín, en la vivienda del feminicida, como hemos dicho, así que su familia se trasladó hasta allí. Sin embargo, él consiguió poner la situación a su favor y acusó a la familia de hostigamiento. Las autoridades fueron avisadas de lo ocurrido, pero no hicieron nada. No ingresaron al domicilio en el momento, no revisaron nada, no buscaron a Patty. Pero antes de estas tres desapariciones, hubo otro hecho que nunca fue tomado con la seriedad que merecía: el caso de Mónica y Tomás Chávez. Mónica Chávez tenía 19 años y vivía con su padre, Tomás Chávez. Residían en el municipio de Eusquilucan. Disculpadme si lo he dicho mal. Óscar conoció a Mónica cuando estudiaban en una preparatoria. Con el paso del tiempo, él empezó a tener un comportamiento obsesivo y de control, vigilando los pasos de Mónica y acosándola. El acecho escaló de manera trágica el 30 de septiembre de 2012, cuando Óscar se dirigió al domicilio de Mónica. Al ingresar a la vivienda, no se encontró a la joven, sino a su padre. Al ser descubierto por Tomás, Óscar lo atacó utilizando un arma punzocortante, como un cuchillo o una navaja, y un hacha, privándolo de la vida, de manera violenta, para eliminar cualquier obstáculo a su plan. Lejos de huir tras el asesinato, Óscar se quedó esperando dentro de la casa hasta que Mónica regresara. Cuando la joven finalmente llegó al domicilio, la sometió por sorpresa, utilizando la fuerza y los conocimientos de artes marciales que poseía. Posteriormente la raptó y la llevó cautiva hasta su propio domicilio. Durante aproximadamente 2 semanas, Mónica permaneció secuestrada, sometida a agresiones físicas y sexuales hasta que finalmente la asesinó por medio de la estrangulación. Para ocultar los crímenes y deshacerse de los cuerpos, en este caso particular, Óscar descuartizó los cuerpos, los trasladó y abandonó dentro de cajas de cartón en un barranco ubicado en la zona de Eusquilucan. Recordemos que tras el peritaje en la casa de Óscar, este ya no estaba en Toluca, había huido, pero en redes sociales seguía activo. Publica, responde, comenta, provoca. Actúa precisamente desde este punto, la provocación. Comparte fichas de búsqueda burlándose de la situación. Escribe que para atrapar a un asesino en serie hay que pensar como uno. Habla no como alguien que huye de la justicia, sino como la posición de tener el control. Sus palabras no buscan esconderse, buscan ser vistas. Durante esos días se sabe que utiliza el transporte público, usa el metro, usa el metrobús, se traslada a la Ciudad de México, se conecta a redes abiertas en diferentes localizaciones de la Ciudad de México. Juega a estar cerca sin ser alcanzado. Se desplaza entre multitudes, confiando en que su rostro pase desapercibido. Es más, asiste a eventos concurridos. Es donde se siente cómodo, entre la multitud, pensando que puede desaparecer de la vista de todos. El 5 de noviembre, por primera vez, las autoridades difunden su imagen y anuncian una recompensa de hasta 300.000 pesos mexicanos, unos 17.000 dólares estadounidenses. Su rostro empieza a circular en la prensa, su nombre se repite en todos los telediarios, en todos los periódicos, en todos los foros, en todos los medios de comunicación. Pero aún así, él sigue publicando, sigue escribiendo, cree tener el poder, el control, cree seguir dominando la escena, como lo ha hecho hasta ahora, seguir decidiendo cuándo hablar y cuándo callar, mientras cree tener aún margen para escapar. Pero comete un error que se vuelve decisivo. Confía demasiado en su necesidad de ser visto. Cree que puede seguir hablando sin tener consecuencias.
En este contexto aparece una figura muy relevante para el caso, la activista y defensora de los derechos de las mujeres, Frida Guerrera, quien ya había señalado las negligencias y omisiones de este caso de manera pública. A través de sus redes, Frida mandó un mensaje directo contra Oscar, minimizando la imagen que él intentaba construir. Esto fue suficiente para provocar una mente débil y provocar así una reacción inmediata. Oscar respondió, y a partir de ese momento inició una comunicación constante con Frida. Lo hizo mediante mensajes privados y utilizando diferentes perfiles para evadir los bloqueos. Uno de estos perfiles fue identificado como Alexander Anderson. Desde un primer momento, el tono fue desafiante y provocador. En uno de sus primeros mensajes escribió: "No soy ningún cobarde. Si quisiera, ya me habría entregado". Conforme pasaron los días, la conversación se volvió cada vez más intensa. Oscar comenzó a mandar mensajes de manera constante, en ocasiones varias veces al día. No solo respondía a las confrontaciones, sino que empezó a dar información acerca de los crímenes. En uno de esos mensajes escribió: "No fueron 3, fueron 6", refiriéndose a las víctimas. También exigía saber cómo estaban sus mascotas. En varios posts exigió pruebas de que estaban bien cuidadas. Cuando no obtenía respuestas inmediatas, pasaba de un tono provocador a exigencias y después a un tono amenazante. En otro mensaje dejó muy clara su postura: "Si mis perros están bien, yo me entrego". Pero también hay otro mensaje en el que amenaza que si sus mascotas no están sanas y salvas, él le quitaría la vida a más personas. Mientras tanto, Frida Guerrera no le concedía el reconocimiento que él buscaba. Lo confrontaba directamente, le recordaba que no era ninguna mente brillante, sino una persona común y corriente que había causado daño. Oscar necesitaba justificarse, responder, defender la imagen que había construido. Cada mensaje que enviaba dejaba un rastro, y aunque él creía que controlaba la conversación, cada palabra reducía su margen de maniobra. Frida informó a las autoridades de cada comunicación, de cada mensaje, permitiendo que fueran analizados y pudiendo rastrear la actividad del asesino. En uno de sus últimos mensajes, ya visiblemente frustrado, le dijo: "Ya tienes lo que te dije. ¿Ya confirmaste lo de Mónica o qué quieres?". Fue su incapacidad para poder guardar silencio lo que hizo que lo traicionara y permitió que lo arrestaran. La noche del 6 de diciembre de 2019, en la colonia Casco de Santo Tomás, en Ciudad de México, fue donde por fin, tras 37 días prófugo, capturaron a Óscar García Guzmán. Se encontraba en un puesto comiendo, rodeado de personas que desconocían quién era y lo que había hecho. Fueron sus propios mensajes, las propias publicaciones que hacía o las conexiones constantes a redes públicas los que permitieron ubicarlo. Cuando los agentes se aproximaron, Óscar se vio rodeado y no intentó huir, no forcejeó ni se puso agresivo. La detención se realizó en cuestión de segundos. De inmediato se le trasladó a prisión y se puso a disposición judicial. Mientras estaba detenido, en enero de 2020, Óscar hizo una llamada a su madre. Es una llamada privada, que con el paso del tiempo se haría pública. En ella se ve cuáles son las prioridades. Su madre le pregunta cómo se encuentra, y él, en una aparente calma, indica que eso no es lo importante, y dirige la conversación hacia sus mascotas. Pregunta reiteradamente si están bien, si están en el domicilio y quién se está haciendo cargo de ellas. Su madre responde que están a salvo y que irá a verlas después de la audiencia. Dice que tiene 3 opciones y él mismo las enumera: que lo eliminen dentro de prisión, quitarse él mismo la vida y permanecer en prisión el resto de sus días. No hay desesperación ni angustia en su voz. Lo dice en un tono que parece frío. No hay arrepentimiento. Durante la conversación reconoce su responsabilidad de los hechos. Reconoce que él le quitó la vida a esas víctimas y afirma que había hecho una confesión ante un detective.
algo que en ese momento no se había comprobado. No se sabía si era cierto. Mencionó que como parte de ese intercambio se le aseguró que sus mascotas estarían bien cuidadas. Ese detalle resulta relevante, pues confirma que incluso en ese contexto su prioridad no había cambiado. Brevemente se refiere también a las condiciones de su detención. Señala que lo estaba pasando mal, pero que entiende que es lo que esperaba al ser considerado una persona peligrosa. Agrega que no tiene problemas si su familia decide no volverlo a visitar. No pide acompañamiento, no expresa arrepentimiento y no solicita comprensión. Poco después vuelve una vez más a preguntar por sus mascotas. En otro momento de la llamada menciona que su madre y otros familiares fueron detenidos y acosados mientras él se encontraba prófugo. El comentario aparece sin mayor desarrollo y es tratado como un elemento secundario dentro de esta conversación. Y es que, anteriormente, he mencionado que él mismo indicó que había 6 víctimas, pero hasta ahora solo hemos mencionado 5: Jessica, Adriana, Patty, Mónica y Tomás. ¿Quién era entonces la sexta víctima? Como hemos relatado al inicio del episodio, cuando Oscar tenía 16 años, en 2006, su padre falleció. La familia decidió no hablar del tema, llevarlo con la más absoluta discreción. Pero en esta llamada se le escucha decir que mató a su padre y que lo enterró en el patio de su casa. La reacción de su madre llama la atención, pues dice algo así como: «Ay, hijo, responde con afecto». No parece sorprenderse, no hay un cambio de tono en la conversación. Esto es sin duda uno de los detalles más perturbadores de la llamada. Debido a estos hallazgos y omisiones, la madre de Oscar y su hermana fueron investigadas y detenidas por su presunta complicidad. En el final de la llamada, su madre le dice en repetidas ocasiones que lo quiere, y algo así como que le da igual lo que había hecho, siempre será su hijo. Parece como si no le afectase lo que hizo su hijo. Realmente no le preocupa, solo el hecho de lo que le pueda ocurrir en prisión, pero no el motivo por el cual estaba encerrado. En repetidas ocasiones, cuando le pregunta cómo está y él indica lo que ha hecho, ella no se alarma de que sea un asesino en serie, ni de lo que ha cometido. Hace sospechar que tal vez ella pudiera saber cómo era o lo que hacía su hijo. Ni siquiera se alerta, como hemos dicho, cuando confiesa que le quitó la vida a su padre, a su propio marido. No sé qué opináis vosotros respecto a esto. A diferencia de lo que muchos piensan, al monstruo de Toluca no se le juzgó en un juicio por todo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió múltiples causas penales fraccionadas. Cada víctima, cada delito y cada hallazgo forense se integró en expedientes independientes que llegaron uno a uno ante los jueces. Al final de los procesos judiciales, el acumulado de sus penas superó los 335 años de prisión. Las sentencias se dictaron de la siguiente manera: condenas por feminicidio y homicidio. Acumuló varias sentencias mayores con penas de entre 55 y 62 años de cárcel dictadas de forma individual por cada uno de los crímenes confirmados jurídicamente. Oficialmente, la Fiscalía y los tribunales le sentenciaron por 3 feminicidios, el de Jessica, Adriana y Marta Patricia, y 2 homicidios, el de Mónica y el de su padre, Tomás Chávez. Por el de su propio padre no se le ha condenado, o por lo menos yo no tengo noticias sobre ello. No he podido encontrar nada de información, ni siquiera de la propia madre y de la hermana. Condena por agresión sexual a una mujer previa a los homicidios. La condena fue de 12 años y 6 meses de prisión. Desaparición cometida por particulares. Penas superiores a los 17 años de prisión por la retención y ocultamiento de las víctimas denunciadas por sus familias. Esta acumulación de procesos fraccionados garantizó que cada vida tuviera su propia resolución judicial en los tribunales del Estado de México, asegurando que el agresor pasará el resto de los días tras las rejas sin posibilidad de salir. No existe, de hecho, una fecha en la que pueda solicitar salir de prisión.
A día de hoy permanece recluido en una prisión de máxima seguridad y es considerado un interno de alta peligrosidad. La detención de Óscar García puso fin a una larga cadena de crímenes, pero nunca podrá devolverles la vida a quienes la perdieron ni borrar el dolor de sus familias. Este caso también dejó muchas preguntas sobre las oportunidades perdidas para detectar antes su violencia, sobre cómo varias desapariciones permanecieron sin resolverse durante años y sobre la importancia de investigar cada denuncia con la rapidez que merece, porque detrás de cada expediente había una persona que esperaba volver a casa y una familia que nunca dejó de buscar. Quizá lo más inquietante de esta historia sea recordar que durante todo este tiempo el responsable continuó llevando una vida aparentemente normal. Compartía publicaciones, conversaba con otras personas e incluso seguía de cerca la investigación sobre sí mismo, demostrando hasta qué punto podía ocultar quién era realmente. Y ahora quiero dejaros una pregunta. ¿Creéis que alguien con un perfil como el suyo podría haber sido identificado mucho antes si ciertas señales se hubieran tomado más en serio? ¿O hay personas capaces de ocultar durante años una oscuridad imposible de detectar? Os leo en los comentarios. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión. Siempre desde el respeto, por supuesto, me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.